Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13, y hoy con el versículo 21. Capítulo 13, versículo 21. Cuando el rey David oyó todo esto, se enfureció mucho. Eso es lo que nos dice entonces en el versículo 21. Cuando el rey David oyó todo esto, se enfureció mucho. Y posee el rey David. Dentro de nuestro contexto bíblico, nosotros estamos aquí con otro personaje que se introduce, que va a ser el rey, ¿verdad? Introduce la reacción, en este caso, del rey David, ante el clamor ya visible de Tamar. Porque decíamos hace rato que Tamar sale una vez que le cierran la puerta, doña Mosés sale gritando, se pone ceniza, se rasga las vestiduras, y entonces este ya es un clamor visible, un clamor que está llamando a la justicia. Ojoma a todos los diarios, ojoma a toda la radio, ojoma a televisión, homombe uae inapea, habendo por justicia, habendo yeya poi ginalo yeya poana. Se dan cuenta, queridos amigos, qué interesante. Ustedes saben que la realeza de por sí, la monarquía, es la tercera de las promesas que Dios le da a Abraham, ¿verdad? La primera pues es la tierra, la segunda es la descendencia y la tercera es la monarquía. Bueno, la primera, deja tu tierra y vete a aquella. Ese quiere decir la realización y la planificación, quiere decir el religarte a tu esencia. Deja las cosas superficiales y vete a lo esencial y lo fundamental. Y para eso viene la segunda promesa, que es la descendencia. De ti, entonces, haré una gran nación, es decir, el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque a través de ti vamos a solucionar el problema en el mundo. O sea, el hombre, nosotros, como comunidad, somos elegidos por Dios. ¿Pero para qué? Para que hagamos presente el reino de Dios. A través de tu descendencia vas a tener que ser modelo, ejemplo para todas las naciones. Bueno. Pero tiene segunda promesa. Y la tercera, justamente, para que suceda eso, se dan cuenta que todo es en orden. Vamos a llegar al reino de Dios, deja tu tierra. El reino. Nosotros también, en nuestra cultura tenemos, ¿verdad? Como es que le decíamos el marane, ¿verdad? La tierra sin mal. El marane. La tierra sin mal. Bueno, eso viene a ser, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Quiere decir, yo te voy a llevar a la realización y a la planificación. Y esto es como consecuencia después del pecado de Adán y Eva. Ahora yo te voy a llevar. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de un pueblo. Y viene la tercera promesa, y que es esta, queridos amigos, que es el de la monarquía, ¿verdad? Al reino de Dios. Sin corrupción y esa de esa tierra feliz. ¿Cómo? A través de este pueblo, a través de esta gente. O sea, que ñandetaina, los hacedores de ese reino de Dios. ¿Y quién lo va a llevar adelante? Ahí viene la tercera promesa. El rey. Pero entonces por eso que habla de la monarquía. Pero rey no quiere decir que de ahora vamos a tener que tener rey aquí, monarcas. No. Sino que en la Biblia, teológicamente, quiere decir que tiene que haber una organización en todo pueblo. Tiene que haber una organización en toda realidad humana. Regir quiere decir eso, ¿entiendes? Espectacular. La Biblia es una cosa maravillosa. Tiene una lógica, pero impresionante. Por algo luego es un libro inspirado por Dios allá. Pero vean, allá y cuando ya güero sapuca y para ello, mi secta protestante y para ver güero sapuca, pues qué virorey. Pero sin entender y sin entrar verdaderamente en esa lógica de reflexión, ¿verdad? Pero ¿qué hay en la peña? Porque tú ves hoy cuacaña de morbio bañan de la yagüero guatá, peña de yarañé. Entonces de aquí entra de repente la reacción del rey ante el clamor de Tamar. Y es una ira, pero es una ira sin acción. Aquí dice solamente que el rey se enfadó mucho, dice, se enfureció mucho. Vean de la ella. Y entonces David oye, Shammá, pero su escucha
no desemboca en justicia. Subraya entonces el contraste. Mientras Tamar habló, gritó y fue silenciada por su hermano Absalón, que le contuvo y postergó esta justicia, David se enfurece, pero no actúa. De aquí para allá. ¿Entiendes? Eso es como algunos que te hacen pantalla en hambreo y cuando hay denuncia, no pasa nada, no hay justicia. Entonces la ira, aquí el af, se dice el enojo, el af. Af quiere decir ese como hacen los toros, los animales. Af. Aparece aquí como una emoción legítima, ciertamente, del rey, pero no toma ninguna decisión. Entonces queda en la esterilidad. No sirve para nada. Estéril. No produce fruto. Y entonces, mirando del aspecto teológico, el texto muestra una falla de liderazgo. Y aquí pues está la monarquía, pues es para regir. Y regir significa liderazgo. Por eso es que muchas veces uno puede comparar aquí el famoso títere, ¿verdad? Títere. El titiritero es el que mueve al títere. El títere hace lo que el otro le dice, o como el otro le dice, ¿verdad? Ve a la títere. Entonces es un fantoche también, ¿verdad? No hay liderazgo. Pero liderazgo no en un pequeño aspecto, en una cosita, no. El liderazgo del que está al frente de la comunidad tiene que mirar todos los elementos. De dónde lo veré mañana ya. De la sira mandela actuamos con esa paitea. No es una cuestión más. No, yo me encargo aquí de traerle platita y le doy platita a mi hijo y listo. No, la educación va mucho más allá, no es solamente traer platita, no es plata. Ir a buscar, a vender esto, a vender aquello, ¿verdad? Para traer plata a tu casa. No. Vos adentro tenés que ir y mirar y ver cuáles son los elementos esenciales y fundamentales que necesitan ahí tus hijos, ¿verdad? Y entonces, sentir no equivale a gobernar. Sentir. Él se enoja, ¿verdad? Siente. Pero eso no quiere decir gobernar. Indignarse no sustituye el deber de juzgar. Indignarse. Yo me indigno, pero eso no sustituye el deber que yo tengo que juzgar verdaderamente y decir si está bien o si está mal la cosa. Entonces el rey queda atrapado entre el dolor paterno y la responsabilidad real, es decir, de lo que el rey tiene que hacer. Y esa indecisión abre espacio al mal futuro. Cuando hay indecisión y cuando nosotros entonces nos estamos rigiendo, entonces estamos abriendo el espacio a un mal futuro. Es lo que se te viene, ¿verdad? Y es lo que va a venir aquí y vamos a ver posteriormente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. El capítulo que leemos hoy, estamos estudiando, es el capítulo 13, versículo 21. Cuando el rey David oyó todo esto, se enfureció mucho. Y poshui. Toro poshui ya. Poshui, nambreo. Pero ya dijimos que hay una indecisión. En cuanto que Tamar, ella grita, dice las cosas, esto es injusticia, esto no se puede hacer.
En fin, coste que ella buscó incluso solucionar a las buenas. Esto es cuestión de pedir a papá, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Papá no se va a negar. Pero el otro insiste y la violenta, etcétera. Hay injusticia. Y el rey aquí, el rey es o queda en una inacción. Hay con imposible, pero es inactivo. De el contexto histórico que encontramos, recordemos que en la monarquía davídica el rey era el rey, el juez supremo, el que daba lo total y lo absoluto. Era el garante de la ley, se ponía a la puerta de la ciudad para juzgar. Históricamente, el deber del rey incluía investigar, sancionar y reparar. Imagínense, investigar, sancionar y reparar. La mención escueta de que él se enojó, se enfureció, porque lo dice así rápidamente, revela una parálisis institucional, porque dice solamente que se enfureció. Siempre ya teñando, por lo que sucede. Pero después hay una inacción, ¿verdad? Lo que te dice aquí, investigar, sancionar y reparar a Montema. Si te he visto, no me acuerdo. A ver, ¿dónde existí el año en el diccionario? ¿Ve? Investigar verdaderamente, sancionar, menos todavía, ese creo que no existe lo de esa palabra, y reparar, menos 20 más. Pero mondad, pues para nunca ando devolver, la mondad que nunca se le sanciona, la sanción pues es devolver, ¿verdad? Lo robado, como dice la confesión, ¿verdad? La confesión. Bueno, así entonces estamos encontrando aquí con este versículo que hay una parálisis institucional. El agresor es el primogénito, es el que tiene que ser el futuro rey, ¿verdad? La víctima es la hija del rey, o sea, es su hermano. El vengador potencial, porque todavía no sabemos, pero aquí ya aparece Absalón, es el hermano, es decir, también de la realeza, ¿entienden? Es príncipe también, hijo de David también. Entonces, la casa real, es decir, la casa de David, la monarquía, se vuelve un tribunal imposible. O sea que los tres pertenecen a la misma casa y por lo tanto es un tribunal imposible. Todo está en casa, es más o menos así. Pichalento que hay de lleva, al final todo en casa, entonces nadie puede jugar a nadie. Nadie le puede pisar la cola al otro, ¿entienden? Porque todos estamos lo mismo. Y ese es nuestro problema. La historia bíblica enseña aquí que cuando la autoridad no convierte la indignación en justicia, el conflicto se desplaza a la venganza privada. Cuando esto ocurrirá, entonces más adelante, justamente con Absalón. Pero esto es importante que tengamos en cuenta. Porque esta realidad hoy se cuera, hoy entonces, cuando la autoridad no convierte la indignación en justicia, es decir, lo que es injusto no le pone la sanación a través de la justicia, entonces ese conflicto se va a ir desplazando. Tal vez no ahora, pero se va desplazando esa injusticia hasta llegar a una venganza privada. Va a llegar después un momento en el cual sálvese quien pueda, ¿verdad? La ley de la selva ya añade. ¿Por qué? Y porque ya nadie confía en esa institución. Ya nadie confía en esas personas. Ya nadie confía. Y entonces es ahí donde se va acrecentando el mal. Queridos amigos, esto es muy importante. Miremos un poco del aspecto cultural y antropológico. La ira, es decir, el de parte del rey David, se puede interpretar como un gesto de protección. Pero antropológicamente, la falta de acción desautoriza esa emoción. Es decir, yo me enfurezco, pero me enfurezco como para decir, no, venga aquí, vamos a proteger y vamos a ver, no puede ser, estoy enfurecido. Pero hay una inacción de parte de David y por lo tanto, esto desautoriza todo lo que uno podría decir que es ese ese enojo,
aquí el que más o menos se pone, se enoja, pero no dice nada, sino que prolonga también la justicia, es Absalón. El texto de esta manera, este versículo, desnuda una experiencia humana recurrente, es decir, una experiencia que siempre sucede en todas las sociedades, que también en la nuestra sucede. Sentir correctamente, pero decidir incorrectamente. Sentir, el me enojo. Entrevetea de posible porque hoy copia, porque hoy en la entrevetea. Per radio, televisión, ver hindú, o desportica, pea contra, guau, ¿verdad? Algunas veces pantalla no vale también, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, la decisión es incorrecta. ¿Por qué? Porque no hacemos nada, o sea, no ponemos justicia. Como decíamos, los tres elementos, el de la investigación, el de la sanción, ¿verdad? Y luego el de retribuir de nuevo, humillando y pori. Humillando existir, la en el diccionario. Entonces, la ira, queridos amigos, que no está canalizada, es decir, esa furia interior ante el mal, ante la injusticia, deja a la víctima sin reparación y el agresor sin límite. La víctima sin reparación, la víctima queda ahí, desolada, decíamos luego, ¿verdad? Pero por otra parte, el agresor sigue campante, sin límite, nadie le detiene, nadie dice nada, Nadie dice nada, porque él puede, el que puede, puede, el que no puede, entonces, la clave bíblica, queridos amigos, que este versículo nos está mostrando aquí es que el liderazgo verdadero tiene que integrar emoción y decisión. Los dos juntos tienen que caminar. Entonces, emoción y decisión. Cuando nosotros separamos solamente por una parte emoción y por otra parte esa decisión, entonces es la comunidad la que va a pagar el pato, ya ñande. Va a pagar y un costo alto, ¿verdad? El costo será muy alto cuando hay una separación entre esa emoción, lo que uno siente, pero luego lo que uno decide. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 21 de este segundo libro de Samuel. Y nos dice, cuando el rey David oyó todo esto, se enfureció mucho. El rey David escucha todo esto y se enfureció mucho. La palabra af, justamente, porque esta mañana que está en la que quiere decir la ira, el enojo, la emoción, toroposilla lleva, designa un ardor interior que puede ser santo o puede ser destructivo según su desenlace. Puede ser santo, o sea, una santa ira ya es bebé. Ambas le veas porque le encamina, le encausa. El poshube es una emoción. Todas las emociones, queridos amigos, despiertan en nosotros el elemento esencial para que nosotros podamos reaccionar, ¿entienden? Esa es la emoción y que es muy importante. Toda emoción que nosotros tenemos tiene que desencadenar después, queridos amigos, una acción, de la emoción a la acción. Pero por eso puede ser destructivo, como en este caso, porque no ya puede bebé, y si hombre no ya puede bebé. O puede ser constructivo. ¿Por qué? Porque esa emoción, ese sentimiento le hace tomar decisiones y decisiones no erróneas, no equivocadas, sino que decisiones verdaderas. Ahora, del aspecto exegético, la ira de David es justa en origen,
pero fallida en ejecución. Estaba muy bien, todo lo que sea, pero cuando ejecutáis va viendo ya pues llegan va o pues tanto bebé. Teológicamente la Escritura enseña que la ira justa debe conducir a la justicia. La ira justa debe conducir a la justicia. O sea que no es un airarse nomás también y hacer no sé qué cosa, justicia propia o lo que sea, no, tiene que conducir a una justicia verdadera, porque esa pues es la construcción del reino de Dios. Ese es el ideal de la construcción del reino de Dios. Debe conducir, por lo tanto, a la justicia. De lo contrario, se vuelve cómplice por omisión. Y del aspecto antropológico, sentir indignación sin actuar normaliza el daño. Sentir indignación sin actuar. Estoy indignado, ¿verdad? Pero después al final de cuentas no actuamos para nada. Entonces eso no sirve para nada. No normaliza entonces, queridos amigos, el daño producido. Ahora, como palabras claves, siempre tenemos la palabra que se dice ira. Y tenemos al mismo tiempo otra palabra, el famoso shama, escuchar. Porque escuchar en la Biblia implica acoger, obedecer, acoger y obedecer. Shema Israel, ¿verdad? Shema Israel. Queda incompleto aquí. ¿Por qué? Y porque David oye, pero no responde. David oye, pero no responde. Por eso se enfurece y por eso queda simplemente en el aspecto del sentimiento. Y posheteu, etcétera, pero no responde a nada. Ahora, del aspecto exegético, es una escucha truncada que no alcanza la mishpah, es decir, la justicia. Es una justicia, es una escucha. Es una escucha, porque oye, bueno, sapucaiba, tamás alleva, y no kini, nini, loicoacue. Entonces el rey escucha. Pero, queridos amigos, es una escucha que después es truncada, el famoso, el Shema. No alcanza absolutamente a maquinar una justicia, a maquinar el mishpah, porque el mishpah quiere decir que esa justicia está bien encaminada para llegar justamente a lo ideal, ¿verdad?, de esa justicia que fue ultrajada por nuestras actitudes, ciertamente en este caso por la actitud y la forma de actuar, de acción, de Amón. Es una escucha truncada que no alcanza la mishpah, porque teológicamente escuchar sin obras fractura la alianza. Escuchar sin obras fractura toda alianza. Ahora, antropológicamente, esa escucha genera frustración y deriva en justicia por mano propia. Antropológicamente, genera frustración y deriva, queridos amigos, en justicia por la mano propia, porque es ando yujuy. Entonces ñambe ahí ya hoy. Entonces se pierde mucha confianza. A ver a tú las instituciones, pues ando de coger mal peso necesario. Y entonces cada uno sálvese quien pueda. Y por eso te está hablando de la derivación. Ante la frustración se deriva en una justicia por mano propia. Así que, queridos hermanos, ya pensan mí que ya en 2000 que ni te sante con ambas con Ángela. Con oñe ella deja ya de no y ya estoy para que hagamos bien también nuestro camino de justicia social. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David oyó todo esto, se enfureció mucho. Estamos viendo esa palabra clave, el oír, shamá. Queridos amigos, cuando nosotros escuchamos, oyó, dice, pero sin acción, eso es muy peligroso porque nañame hay solución. Y eso genera frustración. Cuando la gente sabe, habla, pero no se le da ninguna respuesta, queridos amigos, ahí está. Deriva en justicia por mano propia. Deriva en justicia por mano propia. Y eso es lo que Weipá lleva, la ñan de sociedad, o Weipá la ñan de comunidad. Bueno, ¿qué enseñanza, queridos amigos, nos da este versículo 21? La ira justa exige acción justa. La ira justa exige acción justa. Quiere decir que ñañe unimbana, ya puana veña de, ya calculaina, ya esa peña en boposiar en donde, ¿me entienden? Entonces hay que unirse, hay que buscar soluciones. No podemos decir simplemente, este no funciona, este papañan de posio, bebé. A ver, socio, seguimos igual. No, no puede ser. Totalmente erróneo. Bueno, entonces la ira, o sea, el enojo, que es un enojo justo, siempre exige una acción justa también. La indignación pública, sin medidas concretas, perpetúa siempre la injusticia. Siempre se va a perpetuar la injusticia. Mientras nosotros nos enojamos todos, y nos rasgamos la vestidura, pero veis, inacción total. Una segunda enseñanza es el liderazgo falla cuando el conflicto familiar bloquea el deber institucional. Porque aquí ve el problema del conflicto familiar. Y sí, porque algunas veces el clan, ponemos más el clan por encima. La importante peña de familia, la importante lleva. Y entonces, si hay uno que es ladrón en tu familia, entonces ñaña quimba, bebé. Y después peor todavía, después comenzamos a usufructuar de los buenos frutos, de su acción. Entonces, eso, queridos amigos, no entra dentro del liderazgo, no entra. Porque de esta manera, ese verdadero liderazgo, el que tiene que llevar adelante, el que tiene que regir, falla cuando este conflicto familiar bloquea todo deber institucional. Porque o bloqueamos, porque y por la paz en casa, o por el amor a la familia, al clan. Un tercer elemento como enseñanza es que oír sin responder desprotege a la víctima. Oír sin responder. Totalmente le deja desprotegida. La escucha auténtica culmina en una reparación. Si yo escucho de una manera auténtica, claro que vamos a concluir después y vamos a culminar con una verdadera reparación. O sea que ya poponada las cosas. ¿Por qué? Y porque esa escucha que se da, que es auténtica, queridos amigos, va a culminar ciertamente en una verdadera reparación, porque ñahendú, por eso te habla de una verdadera escucha. Otra enseñanza, la cuarta, es que la omisión del rey prepara la venganza de Absalón. La omisión, porque el rey no está rigiendo, y entonces van a venir las venganzas. Y eso es, queridos amigos, lo que nosotros decimos cuando no tomamos acciones adecuadas dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, dentro de nuestra familia. Si nosotros no educamos bien a nuestros hijos, incluso hay, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos los patricidas, ¿verdad? O hay incluso algunos que no quieren más saber nada de su mamá, de su papá, etc. ¿Por qué? Y porque no se han tomado
el tiempo necesario para saber educar y acompañar a sus hijos. Y así, hay algunos que le matan a su papá, otros que le matan a su mamá, entonces, todos estos detalles tenemos que atender. Pero ¿de dónde viene todo esto? Y aquí está, la omisión de no actuar, de no hacer conforme a lo que Dios nos pide. Y entonces nos hacemos el chanchorrengo. La Escritura advierte que la falta de justicia estatal, la falta de justicia aquí monárquica, engendra violencia privada. Violencia privada. ¿Por qué? Porque no hay justicia, ¿verdad?, del Estado, justicia de la monarquía. Entonces, vea que cada uno con las propias manos. Ahora, este texto, como quinta enseñanza, llama a transformar emociones en decisiones. La autoridad se prueba en la acción. Entonces, este texto nos llama a transformar emociones, pero en decisiones responsables. Bueno, y después lo vamos a hacer siempre en comunidad. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.